Hola a todos, vamos a ver en este vídeo el examen de contabilidad financiera del grado de ADE de la UNED de 2026, primera semana. Ya sabéis que son 20 preguntas tipo test de conceptos que hemos ido estudiando a lo largo del curso y vamos a ver una a una. Vale, recordad, ¿vale? Los errores restan 0,15, aciertos 0,50. Vale, la primera más teórica se dice que la información financiera es, si nos dejan un espacio, cuando está libre de errores materiales, es neutral, completa y se presenta de una forma clara y comparable, ¿vale? Esto es fiable. Es decir, cuando la información, ya sabéis que hay unos requisitos que tiene que cumplir la información financiera, como que sea fiable, precisa, clara, pero la definición de fiable es que esté libre de errores, sea neutral, etc. Vale, siguiente, también teórica, indique la respuesta falsa, ¿vale? Nos dice, las normas de registro y valoración que se incluyen en el Plan General de Contabilidad otorgan preferencia al enfoque de activos y pasivos frente a ingresos y gastos. Esto es correcto, ¿vale? Es decir, las normas de registro y valoración, la gran mayoría son para valorar activos, activos no corrientes, activos financieros, pasivos financieros, etc. B. En el Plan General de Contabilidad, el tratamiento de todas las transacciones responde únicamente a la forma jurídica que se utiliza para instrumentar las mismas. No, esto no es correcto, ¿vale? No responde únicamente a la forma jurídica, sino que hay otros conceptos que se tienen en cuenta. Y el Plan General de Contabilidad se tiene en cuenta, sí, las normas internacionales financieras aceptadas por la Unión Europea, ¿vale? Se está tratando de homogeneizar con la normativa europea. Por tanto, la falsa sería la B. Vale, venga, pregunta 3, ya más práctica. Dice, el valor contable a 1 de enero del año 2011 de una instalación técnica que posea cierta empresa es 80.750. Además, se conoce la siguiente información. Fecha de adquisición, el 1 del 7 del 2009, ¿vale? Por tanto, llevamos utilizando este activo mitad del año 9, ¿vale? Porque se compró el 1 del 7, todo el año 10 y ya está, ¿vale? Porque estamos al 1 de enero. Precio de adquisición, función de amortización, vida útil, no tiene deterioro. ¿Cuál es el valor residual que se estimó para esta instalación? Vale, aquí vamos a ver qué información tenemos. Tenemos que el valor contable, vamos a poner así, en fecha 1 de enero del año 2011, que sabemos que es la diferencia entre el valor inicial o coste o precio de adquisición menos su amortización acumulada, ¿vale? Sabemos que este valor contable es 80.750. Sabemos que se adquirió y por tanto se valoró inicialmente por 92.000. Por tanto, por diferencia podemos sacar la amortización acumulada, ¿vale? Que es 11.250. ¿Vale? Es decir, hacemos 92.000 menos esta cantidad, 11.250. Vale. ¿De qué sale? ¿Cómo encontraríamos la amortización acumulada del inmovilizado material? Pues multiplicando la cuota anual de amortización por los años que lleva utilizándose esta instalación técnica, que como decíamos es medio año del año 9 y todo el año 10, por tanto año y medio, ¿vale? Por tanto multiplicado por los años que lleva utilizándose. Entonces, si sabemos que esta amortización acumulada son 11.250, para sacar la cuota anual pasamos 1,50 dividiendo al otro lado y sabemos que la cuota anual es 7.500, ¿vale? Normalmente nos da la información de valor inicial, valor residual, vida útil y a partir de aquí tenemos que calcular el valor contable. Ahora es como que nos lo dan, tenemos que hacer los pasos al revés, ¿vale? Entonces, sabemos además que la cuota anual, que ya es donde nos va a aparecer el dato que queremos calcular, la cuota anual sale de calcular valor inicial menos valor residual justamente entre vida útil. Entonces, si sabemos que la cuota anual es 7.500, ¿vale? Lo que estamos buscando es este valor residual. Sabemos que el valor de adquisición, coste de adquisición 92.000, el valor residual no lo sabemos, pues sabemos que la vida útil es 12 años, tenemos aquí. Entonces ya sacamos por diferencia esto. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos 12 multiplicando, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer paso a paso. 7.500 por 12 nos da 90.000, por tanto sabemos que 92.000 menos el valor residual es 90.000. Entonces el valor residual tiene que ser 2.000, ¿de acuerdo? Respuesta correcta la B.
Vale, vamos con la número 4 que dice la contabilidad del arrendatario, los gastos directos que son inherentes a la operación de adquisición de un bien en régimen de leasing. Vale, aquí pensad que cuando somos el arrendatario, que somos la empresa que va a arrendar, a adquirir, por así decirlo, o a firmar el contrato para utilizar el bien objeto de leasing, un leasing es un arrendamiento financiero, al final la propiedad legal no es del arrendatario, pero ya sabéis que se contabiliza como un activo, porque el control económico sí pasa a ser del arrendatario, ¿vale? Del inmovilizado que se esté arrendando. Entonces, al igual que cuando compramos un inmovilizado, cuando hay gastos directos, es decir, instalación, transporte, para que el inmovilizado esté en condiciones de uso, se suman como más valor del activo, por tanto, mayor importe del activo. ¿De acuerdo? Si fueran en régimen de renting, de arrendamiento operativo, serían gastos directamente. Vale, venga, pregunta 5. Dice, la empresa TISA tiene unas furgonetas que adquirió el 1 de enero del año 9 por importe 20.000. El 1 del 7, aquí fijaros, ha pasado año y medio, realiza trabajos de mantenimiento por importe de 1.000, que no supone un aumento de vida útil. Y el 1 del 7 del año 11, o sea, al cabo de un año más, después del 1 del 7, la empresa vende al contado de las furgonetas por importe de 14.000. La empresa utiliza el método de amortización de la tasa constante sobre el valor contable al inicio del periodo, siendo esta de 0,20. ¿Vale? Cuidado porque normalmente no sale este tipo de este método de amortización. Determinar el resultado en la venta de las furgonetas. Vale, aquí hay una cosa clave que es saber que este importe que se ha destinado, estos 1.000 euros, no se activaron, ¿vale? Es decir, no suponieron un aumento del valor del activo. ¿Por qué? Porque no aumentaban ni su vida útil, ni su productividad, ¿vale? Por tanto, no se activaron, no formaron parte del valor del activo. Se contabilizaron directamente como gasto, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que su valor siguió siendo los 20.000, por tanto, no hace falta como calcular la primera parte, luego añadir el valor activo, cambiar la cuota de amortización, sino que directamente nos facilita los cálculos en realidad, ¿vale? Entonces, el resultado de la venta, al final, vamos a partir por lo que nos piden, será la diferencia entre el precio de venta, que esto ya lo sabemos, sabemos que se vende a 14.000, menos su valor contable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no sabemos el valor contable, pero sabemos que el valor contable es su valor inicial menos la amortización acumulada. Pues vamos calculando la amortización. ¿Qué pasa? Que la amortización, como es con este sistema de tasa constante sobre el valor contable, este método lo que hace es amortizar cada año el 20%, ¿vale? Del valor contable. El primer año se compró, fijarse aquí, el 1 de enero, ¿vale? Por tanto, 20.000, se compró por 20.000, entonces se amortiza el 20% de 20.000, 4.000. ¿Vale? Esto es la amortización, vamos a poner así, del 2009. ¿Vale? El 2010 se amortiza el 20% del valor contable. El valor contable que es 20.000 menos su amortización acumulada, que es la del año pasado. ¿Vale? Por tanto, sería el 20% de 16.000 en realidad, por tanto, 3.200. Esto sería la amortización del 2010, que esto no nos ha provocado ninguna variación porque se contabilizó directamente como gasto. Ahora bien, cuidado porque en el año 11 se vende a la mitad, por tanto tenemos que calcular primero la amortización correspondiente a ese año, que será el 20% de su valor contable, que será, em, de hecho, bueno, vamos a ponerlo así, será 20.000 menos los 4.000 de amortización del año primero menos los 3.200 de amortización del año segundo, ¿vale? O sea, es cada año tener que calcular el valor contable para aplicarle este 20%. Entonces esto nos da 2.560, pero como se vende justo a la mitad de año, dividimos entre 12 meses y multiplicamos por 6, o sería lo mismo dividir entre 2, ¿vale? Y nos dará 1.280. Entonces, si sumamos la amortización acumulada, 4.000, 3.200 y 1.280, esto es una amortización acumulada de 8.480, ¿vale? Y ahora sí que podemos calcular su valor contable en el momento de la venta, que será valor inicial, 20.000 menos amortización acumulada. Y esto nos da un resultado de 11.520. ¿Vale? Entonces lo trasladamos aquí. Precio de venta se ha vendido por 14.000,
cuando su valor contable es 11.520. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que se está vendiendo por un valor superior al cual la empresa tiene contabilizado este inmovilizado, ¿vale? Por tanto, contablemente tendremos que reconocer un beneficio de la diferencia, 2.480, ¿vale? Respuesta correcta, la A, beneficio. Vale, venga, avanzamos. Pregunta 6. Dice, una empresa posee una máquina adquirida el 1 de enero. Ya veis que hay muchos ejercicios, como suele pasar, relacionados con el inmovilizado. Posee una máquina del 1 de enero del año 10 con un coste de 134, estimándose vida útil 5 años, valor residual, función de amortización lineal. Dice, el 1 de enero del año 3 se hacen trabajos de mejora en la máquina con coste de 24.000 que incrementan su productividad. Fijaros la diferencia con la pregunta anterior. Aquí sí que incrementan su productividad, es decir, si os dicen incrementa la productividad, incrementa la vida útil, incrementa la producción, el valor, ¿vale? Eso no es que mantenga la máquina con las mismas funciones, sino que las incrementa, por tanto, mayor valor del activo. Luego dice, el valor neto contable de la máquina, 31 del 12 del año 3 después de registrar la amortización, será, vale, pues aquí sí que tenemos que hacerlo por partes, es decir, inicialmente el gasto por amortización inicial, es decir, desde el momento que se adquirió, el 1 de enero, se adquirió por 134.000 con un valor residual de 4.000, por tanto, base amortizable 130, entre 5 años de vida útil, 26.000. Vale, entonces, nos dice que el 1 de enero del año 13 se hacen estos trabajos. Por tanto, aquí ¿qué pasa? Que durante todo el año 10, 11 y 12 se amortizan los 26.000. O sea, cuando hay un aumento del valor del activo, tenemos que calcular su valor contable en ese momento, ¿vale? Para luego incrementarle esos 24.000 en este caso. Vale, entonces el valor contable el 1 de enero del año 13 será el valor inicial del activo menos la amortización acumulada de estos 3 años, ¿vale? Año 10, 11 y 12 enteros, ¿vale? Por tanto, valor contable nos queda aquí de 56.000. Vale, entonces ahora justamente se produce un incremento del valor del activo de 24.000. Tenemos que volver a recalcular la amortización porque ahora se incrementa en 24.000, pero nos siguen quedando únicamente 2 años para amortizar, porque la vida útil eran 5, no nos ha dicho que se incremente la vida útil, de los 5 han pasado 3, por tanto la nueva cuota, vamos a poner así, nueva de amortización, ya a partir del año 13 será valor inicial del activo, o sea, valor contable 56, que es este, le añadimos los 24. Esto lo podríais haber hecho antes o directamente hacerlo en la fórmula. Aquí cuidado porque suele pasar que nos dejamos en esta segunda amortización el valor residual, que no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y aquí dividimos entre la vida útil restante, 2 años. Por tanto, 38.000 se amortizará el año siguiente. También otra forma de verlo es, si estos 24.000 se incrementan y quedan 2 años de vida útil, estos 24.000 se tienen que amortizar durante estos 2 años que quedan. Tanto 24.000 entre 2 son 12.000. Por tanto, veis aquí que la cuota de amortización se ha incrementado respecto a la cuota de amortización inicial, se ha incrementado 12.000 euros. ¿Vale? Otra forma de verlo, lo que sea más fácil. Entonces ya podemos calcular el valor contable a final del año 13, que es lo que nos piden, que es justamente aquí podéis poner como queráis, ¿vale? Podemos partir de este valor 56 más 24, ¿vale? Que sería 80.000. Mucho cuidado porque estos 56.000 ya era habiendo restado la amortización de los 3 años anteriores, por tanto ahora únicamente restamos la amortización de este nuevo año, 38.000, por tanto 42.000. Y aquí también otra forma de ver que os cuadra es cuántos años quedan de vida útil. Nos quedará un año. En el año 14, que es el último que queda, se amortizarán 38.000 y por tanto nos va a quedar un valor contable al final de la vida útil de 4.000, que coincide con el valor residual. Por tanto, nos cuadra. ¿Vale? Respuesta correcta, la C.
Vale, vamos a subir esto. Otra pregunta de inmovilizado, en este caso de inmovilizado intangible, nos dice, la sociedad X adquiere el 1 de enero del año 9 un programa informático por importe de 12.000 euros. ¿Qué pagará dentro de 3 meses? Se amortiza linealmente en 4 años con valor residual nulo. El mes de junio del año 10 ha pasado un año, un año y medio. Aquí dice, se incurren gastos de mantenimiento por importe de 1.100, ¿vale? No son gastos que incrementen el valor del activo, ni su productividad, ni su vida útil, por tanto se contabilizan directamente como gasto. Y luego dice el 1 de julio del año 11, la sociedad da de baja el programa informático. ¿Qué asiento tendrá que realizar para reflejar su baja? Pues tendremos que dar de baja las cuentas relacionadas con el inmovilizado. Pensad que en su momento se contabilizó la cuenta aplicaciones informáticas, que es una cuenta de inmovilizado intangible, por su valor inicial, que fue 12.000. Por tanto, se tendrá que dar de baja por el haber. Y luego su amortización acumulada, que vamos a calcularlo, cuota de amortización sería valor inicial 12.000. En este caso no hay valor residual y se amortiza en 4 años, por tanto 3.000 al año. Desde el momento en que se adquirió, o sea, pensad que vamos a hacer la cuenta, ¿vale? La cuenta amortización acumulada del inmovilizado intangible, durante el primer año, durante el año 9, se amortizó los 3.000. Luego, durante todo el año 10, se amortizó otro año más, ¿vale? 3.000 más. Y luego se vende el 1 de julio, ¿vale? Por tanto, el año 11 se amortiza la mitad, justamente 3.000 entre 2, pues 1.500. Por tanto, 7.500, ¿sí? Entonces, contablemente tenemos que dar de baja las dos cuentas, ¿veis? El único asiento que cuadra sería el C. Se da de baja amortización acumulada, se da de baja aplicaciones informáticas y la diferencia, que al final es su valor contable, 12.000 menos 7.500, se contabiliza como pérdidas. ¿De acuerdo? Por tanto, respuesta correcta, la C. Vale, venga, pasamos a la pregunta número 8 que dice, ¿es correcto que una empresa registre en su diario el siguiente asiento relacionado con el fondo de comercio que tiene reconocido en su activo? Nos dan la reversión, o sea, la eliminación del deterioro de valor, ¿vale? Entonces, aquí mucho cuidado porque lo que nos dice la norma de registro y valoración es que cuando hay un deterioro de justamente el fondo de comercio, únicamente pasa con este inmovilizado, es una pérdida irreversible, ¿vale? O sea, directamente se contabiliza como, o sea, cuando se da el deterioro se contabiliza de pérdida por deterioro directamente a fondo de comercio. O sea, no se crea nunca la cuenta correctora de activo. O sea, esta cuenta al final se crea cuando el deterioro es reversible para poderse eliminar. Pero justamente en el fondo de comercio es irreversible. Por tanto, cuando se da un deterioro directamente, contablemente se contabiliza de pérdida, ¿vale? En el debe, lo pongo así, a disminución directamente de fondo de comercio, no se puede recuperar, ¿vale? Por lo tanto, no es correcto que se pueda eliminar porque no es reversible, ¿vale? Venga, pregunta 9. Dice, una empresa tiene en sus almacenes al final del ejercicio 1.000 unidades físicas de productos para la venta, cuyo costo unitario fue de 5. Ya veis que en los exámenes siempre, sí o sí, nos salen varias preguntas relacionadas con inmovilizado y alguna, dos mínimo relacionado con existencias, ¿vale? Una de ellas es esta que estamos viendo ahora. Vale, dice, el precio de venta en catálogo es de 6 euros. La práctica habitual es conceder al cliente un descuento del 10% y otorgar al vendedor una comisión del 20%. Con estos datos, el importe por el total por el que deben figurar en el balance las 1.000 unidades de productos para la venta será, si no existe contrato de venta en firme, o sea, si existe contrato de venta en firme, se valoran, o sea, el valor neto realizable se valora a ese precio pactado, ¿vale? Pero en este caso, aquí estamos estudiando el posible deterioro de las existencias. Lo que nos dice la norma es que las existencias se valoran por el menor entre el coste y el valor neto realizable. Vamos a ver. Menor entre.
el coste, que el coste es 1000 unidades, que dice que cuyo coste fue 5 euros, 5000, pero ¿qué pasa? Que si su valor neto realizable, lo que se prevé vender, es menor, o sea, se aplicaría el principio de prudencia porque si no prevemos recuperar el importe total, pues hay una posible pérdida, por tanto, se debería contabilizar. Vale, entonces, valor neto realizable. Fijaros que aquí nos dice que se vendería a 6, pero o sea, normalmente se le concede a un cliente un descuento del 10%, el 10% de 6 es 0,60 y luego se le da una comisión al vendedor del 20%, que el 20% de 6 es 1,20. Es decir, el valor neto realizable de una unidad sería 4,20 en realidad. Por 1000 unidades, 4.200. Es decir, las existencias deberían estar valoradas a 4.200, que es el menor. Por tanto, aquí no nos lo preguntan, pero se debería reconocer una pérdida por deterioro de 800 euros. Vale. Otra relacionada con las existencias, que nos suele salir una de aplicar FIFO, coste medio ponderado. Dice, durante el primer mes de actividad, la empresa J ha realizado las siguientes operaciones con mercaderías. Nos dan, fijaros que dice el primer mes de actividad, por tanto, no partimos con existencias iniciales. Primera compra, segunda compra, tercera compra. Dice, se han vendido durante el mes 15.000 unidades físicas a un precio de venta de 4 euros por unidad. Se utiliza el FIFO para costear las salidas. El margen bruto del mes ha sido, vale, pues tanto, vamos a calcular primero el coste de las ventas, que son 15.000 unidades. Pues ya sabéis que con el FIFO primero utilizamos las primeras que entraron. Entonces cogeremos enteras las 5.000, luego las 6.000. Voy a copiarlo así. ¿Vale? Si multiplicáis esto son 10.000 euros y si multiplicáis esto, 6.000 unidades a 2,50 es 15.000. Con estas, los 5 y 6, 11, ¿vale? Hasta 15.000 tenemos que coger de las siguientes, de las que están valoradas a 3, cogeremos, en este caso, 4.000 para, fijaros, alcanzar las 15.000. ¿Vale? 4.000 a 3 euros que costaron estas, esto nos da 12.000 y por tanto si sumamos nos da 37.000. ¿Vale? Ahora si comparamos con el precio de venta, el margen bruto es los ingresos por ventas, vamos a ponerlo directamente, 15.000 unidades, se venderían a 4 euros la unidad, esto es el precio de venta, pero se compara con el coste, que serían 37.000. Por tanto, nos da un beneficio, bueno, un margen bruto positivo de 23.000. Respuesta correcta la B. Vale. Otro que os he dejado ya puesto el asiento para no escribir tanto, dice, la empresa comercial F realiza una compra de mercaderías a crédito por importe de 18.000. La factura se abonará dentro de 18 meses. El proveedor carga un interés del 2,25, que es el tipo efectivo semestral. El cuadro económico de la operación es el siguiente. Vale, ya sabéis que las compras de mercaderías o las ventas normalmente se valoran a valor nominal, porque si son inferiores a un año y no hay un tipo de interés contractual, pues directamente se valoran al precio que se va a pagar o cobrar. Pero si es mayor a un año o si tiene un interés contractual, que en este caso pasan las dos cosas, se tiene que valorar a coste amortizado. De hecho, por eso nos dan el, el cuadro. Es decir, el valor de las mercancías compradas realmente es 18.000, que es el importe inicial, pero acabaremos pagando dentro de 18 meses 19.242,54. La diferencia es todo lo que se ha generado de intereses, que se tienen que ir contabilizando a medida que se van devengando. Estos intereses, o sea, inicialmente se contabilizará, para que me entendáis, en el momento de la compra se contabilizará el siguiente asiento, se contabilizará compra de mercaderías por 18.000, ¿vale? A proveedores 18.000. Y luego los intereses que se vayan generando se irán contabilizando como gasto financiero y añadiendo a la deuda con el proveedor, ¿vale? De hecho, lo que nos preguntan es que se registrará al final del primer semestre. Pues en la cuenta proveedores estará valorada por 18.000 y simplemente al final del primer semestre esta cantidad, que son 405 euros, se añadirá como mayor
deuda y por contrario en el debe lo pondremos como gasto financiero, ¿vale? Que es lo que veis aquí. Tanto, la respuesta correcta es un cargo en la cuenta de intereses por deudas. ¿Sí? Vale, venga, pregunta 12. También os he dejado puesto en los asientos. Dice, la empresa Monada se dedica a la comercialización de productos textiles para el hogar. El 1 de mayo del año 1 vende 20.000 unidades de producto a 50 euros la unidad, incluyendo en la factura un descuento comercial del 10% más el 18% de IVA. ¿Vale? Aquí si hacemos, fijaros, lo voy a poner así, si hacemos 200.000 unidades por 50 euros la unidad, ¿vale? Esto realmente nos da, dejadme calcularlo un momento, porque igual me he dejado un cero. Sí, en realidad. Eh, a ver, dejadme comprobarlo un momento. Ay, perdonad. Soy yo que he puesto yo un cero de más aquí inventado. 20.000 unidades a 50 es 1.000.000, no son 200.000 unidades. Pero aquí le restamos el 10% porque los descuentos incluidos en factura directamente se resta el valor. Por tanto, esto es lo que contabilizamos en la cuenta venta de mercaderías, que es una cuenta de ingreso, ¿vale? Vale, y luego el 18% de IVA repercutido. Bueno, ahora vamos a acabar de leer y ver qué nos piden realmente. Vale, dice, la venta se cobrará 90 días, un mes después el cliente comunica su intención de pagar por adelantado, por lo que la empresa le concede un descuento por pronto pago del 2%, percibiendo a través de banco el importe neto de la factura. Vale, aquí tenemos que diferenciar los dos tipos de descuentos. Hay un descuento, que es este del 10%, que está incluido en factura, que en el momento de hacer la venta ya se conoce, por tanto se puede reflejar como menor importe de la venta, calcular el IVA repercutido en función de este importe neto y registrarse como pendiente de cobro. Ahora bien, el 1 del 6, cuando el cliente quiere pagar por adelantado y le hacemos el descuento, es un descuento fuera de factura, porque no es un descuento que conociéramos en el momento inicial, por tanto tenemos que en realidad hacerle una factura rectificativa y un asiento extra para reflejar este descuento. ¿Vale? Si hacemos el 2% de 900.000, son 18.000 que, fijaros, lo contabilizamos con una cuenta en el debe, porque en realidad es como si quisiéramos reducir el ingreso previamente contabilizado. Y si le hacemos este descuento al cliente, le tenemos que devolver, por eso ponemos el IVA repercutido al lado contrario, es como si quisiéramos rectificar lo que hemos anotado previamente poniéndolo en el lado contrario, ¿vale? Es decir, ahora hay menos IVA repercutido porque la venta es menor, ¿vale? Entonces, ponemos esto. ¿Qué nos pagará el cliente? En realidad, pues nos pagará lo que nos debía, 900.000 más 162.000, menos el descuento con su IVA, ¿vale? Por tanto, o lo podéis hacer por diferencia, porque si el cliente nos está pagando, esta cuenta se va a tener que cerrar por la totalidad y podéis encontrar este importe de bancos, os tiene que cuadrar aquí por diferencia, ¿de acuerdo? Por tanto, no os pide como tal hacer los asientos, pero yo creo que es muy útil también para el día de mañana, pero bueno, para contestar las preguntas de este estilo que empiezan a decir, abonará la cuenta, cargará la cuenta, pues hacemos los asientos y comprobamos. ¿Vale? La primera dice, abonará la cuenta Hacienda Pública y va repercutido por 180.000. El 1 del 5 pues no, abonará por 162 porque hay el descuento incluido en factura. El 1 del 6 abonará la cuenta clientes por, esta sí, es correcta. ¿Vale? Es el segundo asiento, es esta cuenta que tenemos aquí. Y el 1 del 5 cargará la cuenta, descuento, no, esto lo va a hacer, no el 1 del 5, lo va a hacer el 1 del 6. ¿De acuerdo? Vale, venga, avanzamos. Pregunta 13. Dice, la empresa Jauja adquirió el 1 de septiembre del año 10 250 acciones de 6 euros de valor nominal 130. Gastos de operación 120. En dicha fecha ya había un dividendo anunciado para los accionistas de 0,70 que se hizo efectivo el 1 de noviembre de... Bueno, aquí está un poco mal redactado porque no se hizo efectivo, se hará efectivo, estamos el 1 de septiembre. O sea, se trata de un dividendo anunciado pero no pagado, ¿vale? Por tanto, cuando estamos comprando estas acciones, también estamos comprando el derecho a cobrar el dividendo. Pensad que el dividendo lo va a cobrar quien tenga en posesión estas acciones en el momento del cobro, el 1 de noviembre. Vale,
La empresa adquirió las acciones con intención de especular, por tanto ya nos está diciendo que la categoría es activos financieros a valor razonable, con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo que tenemos que saber es que si la categoría es esta, el activo financiero se valora por el valor razonable, sacando la parte del dividendo, pero no incluyendo los gastos, necesarios, ¿vale? No forman parte del valor del activo. Vale, por tanto, su valor inicial será el valor de las acciones, 250 acciones por 6 euros de valor nominal al 130, por tanto, 1950. Aquí le sacamos a este valor el dividendo porque lo anotaremos en otra cuenta. El dividendo es 0,70 euros por acción, por cada acción de las 250, por tanto 175. Si hacéis esta operación, el activo financiero estará valorado en 1775. ¿Veis? Que es lo que contabilizamos en esta cuenta. Y luego fijaros que los 175 se colocan en una cuenta que también es una cuenta de activo, dividendo a cobrar, que de hecho el 1 de noviembre del 2010 se cerrará esta cuenta y se cobrará. Y luego los gastos de 120 van aparte, pero al final todo esto es lo que la empresa va a pagar en el momento de la adquisición, ¿vale? Por tanto, aquí la única que cuadra es un cargo en la cuenta de inversiones financieras por este importe. Vale. Venga, pregunta 14. Dice, el 11 del 12 del año 10, la empresa Rabasa adquirió 10 acciones de 9 euros de valor nominal 130. En este caso es activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Es decir, las acciones no se compran para especular, sino para tener más a largo plazo. Entonces ya sabéis que los cambios de valor razonable se imputan a patrimonio neto, ¿vale? Nos dice, la cotización de las acciones es la siguiente. Cotizaban al 140 a final del año 10, al 135 final del año 11. Indica la información que figurará en el balance de situación a 31 del 12 del año 11, relacionada con esta cartera de acciones. Vale, pues aquí vamos a verlo por partes. El valor inicial de este tipo de activos financieros es a valor razonable y sigue incluyendo los gastos. En este caso no hay gastos de adquisición, ¿vale? Pero si les hubiera los añadiríamos. Son 10 acciones de 9 euros de valor nominal que están cotizando el 130. Por tanto, 117, ¿vale? Es decir, aquí se anotó en la cuenta inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 117. Ahora bien, a 31 del 12 del año 10, ¿cuál es su valor? Es al 135, por tanto, vamos a copiarlo. Nos da 126. Es decir, aquí ha habido un incremento de valor de 9 euros. Este incremento se imputa a patrimonio neto, ¿vale? De hecho, hay una cuenta que ya sabéis que es ajustes por valoración de activos financieros a valor razonable, ¿vale? Como más valor del activo, por contrapartida, mayor valor del patrimonio neto y se contabiliza en el haber, se contabiliza en ambos lados, ¿vale? 117 más 9, en este caso, pues 126, que es el valor de las acciones. Y ya vamos a ponerlo 31 del 12 del año 11. En este caso están cotizando a... Ay, perdonad. Aquí lo he copiado mal, pero estaba bien, ¿eh? Es 140, pero es 126, ¿eh? Vale, y aquí es 10 acciones a 9 valor nominal a 135. Y esto nos da 121,50. Es decir, en este caso, respecto al año anterior, había una disminución de 4,50. La disminución se coloca en el lado contrario del patrimonio neto. Esto nos dará, por tanto, un saldo de 4,50 y en el lado contrario, aquí pensad que nos tiene que cuadrar. Si hacemos el saldo de esta cuenta, 121,50 es el valor de razonable final, ¿vale? Por tanto, esto estará valorado por 121,50 y 4,50 imputados a patrimonio neto. ¿Vale?
Venga, pregunta 15 dice, la sociedad Sabina adquiere varios paneles solares por un precio de 50.000 al contado con vida útil 10 años. La comunidad autónoma donde se han instalado obliga a desmantelar los mismos al final del periodo. eh, Al final del periodo de explotación, con un coste estimado de 20.000. En el asiento para registrar esta operación, pues aquí que ya sabemos que según la norma de registro y valoración, el valor actual de los costes de desmantelamiento se tienen que añadir al valor del activo, ¿vale? Entonces daremos de alta la maquinaria, bueno, la maquinaria, los paneles solares o otras instalaciones, el activo, ¿vale? Bueno, de hecho aquí veo que lo están colocando como maquinaria por los 50.000 más los 20. ¿Qué pasa? Que la contrapartida, estos 20.000 no se van a pagar ni van a generar un pasivo cierto, es un pasivo estimado, ¿vale? Y por eso se utiliza la cuenta de provisión por desmantelamiento, ¿vale? Por tanto, aquí la única que cuadra, cargo en la cuenta maquinaria, cargar significa, ya sabéis, anotar en el debe por 70.000, ¿vale? Avanzamos, siguiente. Dice, el 2 de enero del año 1 la empresa Rastas S.A. emitió un pasivo financiero de 32.500 bonos, ¿vale? O sea, emite deuda, estos bonos a 2 euros de valor nominal, los bonos se reembolsarán en su totalidad al final de los 4 años, interés contractual 3%, pagadero al final de cada año. Interés efectivo un poquito más, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí fijaros que si se emiten 32.500 bonos a 2 euros de valor nominal, esto nos da 65.000 euros que la empresa emitió de deuda y recibió por parte de los inversores. Pero fijaros que el pasivo inicial está valorado en 62.000. ¿Esto qué significa? El pasivo inicial se valora a valor razonable ajustado con los gastos iniciales de la operación, ¿vale? Es decir, en realidad la empresa emitió deuda por 65.000, recibió dinero por 65.000 de los inversores, pero si está valorado inicialmente en 62.000, significa que ha habido unos gastos financieros iniciales de 3.000, ¿vale? Em, y por eso, porque si no tuviera gastos iniciales, el interés contractual coincidiría con el efectivo, ¿vale? O sea, inicialmente se valoran 62.000, luego aquí vemos los intereses de vengados que sale de aplicar el tipo de interés efectivo por el pasivo inicial, los pagos anualidades que al final salen, por ejemplo, estos tres valores sale de aplicar el tipo de interés contractual, 3% sobre el valor nominal del empréstito, que es 65.000. ¿Vale? Si hacemos esto, 1960. Pero en realidad el gasto real, el gasto efectivo es superior. Esto es la variación del pasivo y el pasivo final, al final nos acaba dando cero, ¿vale? Y bueno, hemos visto muchas veces cómo interpretar estos cuadros. Vale, dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Vamos por partes. El empréstito tiene prima de emisión o gastos de emisión. Exacto, tiene gastos de emisión porque son justamente los 3.000 que hemos dicho, ¿vale? Para que cuadre con este pasivo inicial. Esta es correcta. Dice, el empréstito tiene prima de reembolso y o gastos de cancelación. No, no nos dice nada y no aparece nada en el cuadro, ¿vale? O sea, y fijaros aquí, eh, nos lo marca sobre todo este último pago, estos 65.000, se paga justamente el valor nominal, 2 euros por cada bono, se pagan 65.000, por tanto, no hay prima de reembolso. ¿Vale? También se pueden ofrecer bonos con una prima de reembolso del 5%. Esto significa que en vez de 65.000 se pagará un 5% más. ¿Vale? Entonces esta es la falsa. Y dice, la financiación obtenida de los bonistas es 62.000, exacto, porque se ha emitido este empréstito por 65.000, pero con los gastos, en realidad el dinero obtenido es como cuando vamos al banco a pedir un préstamo, si nos cobran unas comisiones iniciales o lo que sea, eso resta valor, ¿vale? Por tanto, acabamos cobrando o recibiendo el dinero después de restar estos gastos. Vale, venga, vamos con la 17 que nos dice, la sociedad LA realiza una ampliación de capital mediante la emisión de 1.000 acciones a 11 euros de valor nominal al 130. Los títulos fueron suscritos y desembolsados íntegramente la siguiente forma, 50% en efectivo y 50% aportaciones de unas máquinas. Nos pide el asiento de registro. Vale, vamos por partes. Os lo, os lo he dejado hecho, pero vamos haciendo. Primero, en la cuenta capital social, en el haber, contabilizaremos el resultado de multiplicar el número de acciones por su valor nominal.
¿vale? 11.000. En la cuenta prima de emisión va el resultado de multiplicar el número de acciones por la prima de emisión, es decir, los socios, sean nuevos o actuales, no van a pagar los 11 euros, van a pagar un 30% más por esta prima de emisión. Por tanto, este 11 por el 30% en realidad son 3 euros por acción, ¿vale? Por tanto, dejadme ver, 11.000, pues en realidad 3 euros no, 0, dejadme ver, 0,30, 3,3, ¿vale? Por acción. Vale, por tanto, la empresa se financia o recibe por parte de los socios un total de 14.000, si sumamos 300. Como esto lo van a pagar, aquí ya fijaros que no nos dice lo mínimo legal, porque ya sabéis que por ley, por la ley de sociedades de capital, en una ampliación de capital se tiene que desembolsar el 100% mínimo, el 100% de la prima de emisión y el 25% del capital social, ¿vale? Aquí ya nos dice lo que se desembolsa de los 14.300, 50% por bancos, con desembolso efectivo, aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias en forma de una máquina, la otra mitad, ¿vale? Por tanto, aquí el único que cuadra sería un cargo en la cuenta maquinaria y un abono en la cuenta capital social, ¿vale? Y los importes nos cuadran. Vale, ahora sí, vamos con las últimas que suelen ser teóricas. La 18 dice, indique quiénes deben formular las cuentas anuales y en qué plazo máximo deben hacerlo. Pues lo tienen que hacer los empresarios o administradores. Tienen 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio, ¿vale? Si normalmente se cierra a 31 de diciembre, pues tienen hasta final de marzo para formular las cuentas anuales. Luego tienen otros plazos para depositarlas, etcétera, ¿vale? Pero eso sería lo correcto. 19 dice, ¿qué categoría de las que se indican a continuación no integra los fondos propios de la empresa? Es decir, ¿qué cuenta no forma parte del patrimonio neto? Bueno, en realidad de los fondos propios. Aquí cuidado porque voy a ponerlo así, el patrimonio neto tiene el apartado A1, que es el más importante y el que tiene más peso siempre, que son los fondos propios, ¿vale? Que aquí tenemos todo lo que es capital, reserva, resultado del ejercicio, dividendos, ¿vale? Luego tiene el apartado A2, que es subvenciones y donaciones, y luego tiene el apartado A3, que son ajustes de valor, que es cuando determinados activos, por ejemplo las acciones, se imputan a patrimonio neto, como hemos visto antes el ejemplo, esos cambios de valor razonable de las acciones se imputaban a patrimonio neto. Por tanto, ¿cuáles no forman parte de fondos propios? Pues justamente las subvenciones. ¿Vale? Las aportaciones efectuadas por los socios figuran en fondos propios en forma de capital, recursos generados por la propia empresa como consecuencia de su actividad, resultado del ejercicio, reservas, también forma parte de fondos propios. Vale, y la 20 dice, indica cuál de las proposiciones es verdadera. Aquí la única que cuadra sería la B, resultado por operaciones continuadas y por operaciones interrumpidas, resultado del ejercicio. Normalmente y en empresas pequeñas tenemos resultado por operaciones continuadas, que es las operaciones que habitualmente se dan en la empresa, de ingresos, gastos, y luego las interrumpidas suelen aparecer en empresas grandes. De hecho, en la cuenta de pérdidas y ganancias del modelo abreviado no aparece. En el normal sí, que es cuando se obtiene algún resultado, alguna pérdida, algún beneficio de vender una parte del negocio. O sea, son operaciones interrumpidas que no se dan habitualmente. De acuerdo, pues ahora sí, hasta aquí este vídeo. Espero que todo claro y nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.